Señores, gracias por continuar con nosotros y ahora quiero recibir a una persona que considero un amigo, pero sobre todo una figura con la que cada vez que hablo algo me deja de enseñanza. Siempre hay algo que aprender con él. Es el secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana y nuestro amigo Guarocuya Félix. Lorena. Buenas noches, Guarocuya. Buenísimas noches. ¿Cómo tú estás? Bien. Acomódate que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y que me extrañaba Además, que no te había visto por aquí. literalmente. Sí, literalmente. Esta es tu casa y tú lo sabes que tú mandas de este lado. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien, Lorena. Bien. Sí. Sí. Yo creo que haber sobrevivido a la pandemia, yo creo que es un logro para... Pero tú no estabas para dentro del muchos. ranking de los vulnerables. No, pero piensa que prácticamente todas las familias han sido tocadas. Y en mi familia ha sido tocada, pues primero fue mi mamá, luego mi hermano falleció a finales de abril. Entonces, yo creo que la pandemia ha sido trágica en ese sentido para muchas familias, ¿no? Así es, Sí. así es. Para más de 3.000 familias en República Dominicana al menos. Sí. En esa situación. Sí. Guarocuya, estamos ya a un año de haber iniciado el cambio de gobierno, de salir del Partido de la Liberación Dominicana y entrar con el Partido Revolucionario Moderno. Hace unos días el presidente emitió una especie de rendición de cuentas y de proyección a los próximos años que le quedan en este periodo. ¿Qué te pareció a ti eso? Mira, yo creo que hay un consenso dentro de muchos analistas, más allá de la posición que esta semana, precisamente al día posterior de la intervención del presidente, fijara el Partido de la Liberación Dominicana, mi partido, de que como todos los gobiernos siempre hay aspectos positivos y aspectos negativos. Quiere decir, no hay nada que no tenga ambos aspectos al mismo tiempo en ninguna actividad humana. Sin embargo, es probable que los aspectos que potencialmente pueden ser negativos a la administración sean mayores que aquellos aspectos que pueden ser positivos. Y me voy a explicar a mí mismo. El hecho de que el gobierno durante un año no haya mostrado una claridad en la dirección de hacia dónde debe de ir el país y cómo debe conducirlo la propia administración, creo que ha sido un año errático en algunos aspectos en lo que se refiere a las políticas implementadas por el gobierno. El hecho de que a pesar de tener una situación de salud difícil, el gobierno al mismo tiempo haya permitido el deterioro de algunos servicios de salud como 911, yo creo que no se justifica precisamente en un año donde las principales inversiones debieron de haber sido en salud. Creo que el hecho de que al 31 de julio de este año la inversión presupuestada en el actual presupuesto del año en curso del sector público estuviese rondando el 25%, no es un aspecto positivo. Yo creo que son elementos que dan a los propios analistas algunos indicios de que efectivamente el gobierno no ha tenido claridad hacia dónde deben de ir sus políticas y sus ejecutorias. Claro, tú sabes que en el discurso el presidente tocó el tema de los préstamos, del endeudamiento que está teniendo el país, que creo que es una de las principales críticas a las que se le ha venido atacando en las últimas semanas, sobre todo porque fueron ellos, siendo oposición, quienes criticaban al partido anterior, al gobierno anterior del PLD. Sin embargo, él decía que el 60% de los préstamos que se habían adquirido venían a ser para cumplir compromisos, para honrar compromisos que habían dejado los anteriores gobiernos. Pero sigue siendo así. Fíjate que la deuda no es imputable solo a una sola administración. Yo creo que lo que más llama la atención es la velocidad de endeudamiento de esta administración. Eso es lo que llama la atención. Claro, y sobre todo el hecho de que no haya definido claramente qué iba a financiar con ese endeudamiento, porque los países toman prestado para poder pagar deuda. Fíjate que nosotros seguimos pagando la deuda, por ejemplo, cuasi fiscal del Banco Central, la deuda de Baninter, y eso es un tema que seguirán pagando futuras administraciones. ¿Por qué? Porque los países necesitan endeudarse para poder complementar en la parte sobre todo de inversión pública aquello que su ahorro nacional no le permite. Yo creo que aquí la trampa en que cayó el actual partido de gobierno fue haber criticado de manera visceral y sin ningún tipo de sentido el endeudamiento que hacía el Partido de la Liberación Dominicana cuando era gobierno. Pero si tú tomas, por ejemplo, en qué gastó el gobierno del presidente Hipólito Mejía, el endeudamiento, la mayor parte fue infraestructura. ¿En qué gastó el presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana? La mayor parte fue en infraestructura.
¿Y en qué gastó el Partido de la Liberación Dominicana con el presidente Danilo Medina? La mayor parte también fue en infraestructura. Es verdad que no había las circunstancias de una pandemia global como la que hemos tenido, pero tampoco puede ser imputable al gasto en salud, ni al gasto en infraestructura, ni al propio gasto en educación. Por lo tanto, lo que llama la atención es la velocidad del endeudamiento y al mismo tiempo el hecho de hacerlo de una manera desordenada. Cuando digo desordenada es porque no ha tenido un orden claro de cuáles prioridades son las que tienen que financiar. Y en ese mismo tenor, sobre todo porque se ha justificado parte importante de esos préstamos para el manejo de la pandemia del COVID. ¿Cómo lo ven? Pero eso no se refleja en lo presupuestado para educación ni en lo efectivamente gastado. Entonces, hay una contradicción entre lo que se ha dicho desde el gobierno, que se ha utilizado el endeudamiento, y lo que efectivamente se ha utilizado. Sí. O sea, no hay una correspondencia entre lo efectivamente ejecutado en salud, correspondiente al endeudamiento, para financiar la parte correspondiente a la pandemia. Mira, qué interesante, porque estamos hablando desde la perspectiva de un economista y de una persona que ha manejado... Bueno, sí, en una etapa de mi vida, tú sabes que uno reencarna Claro. en muchas vidas. Me tocó ser director nacional de planificación, de hecho el último director nacional de planificación y el primer subsecretario de planificación nacional del Ministerio de Economía. Y justamente también estuviste dentro de uno de los sectores o de las instituciones que más le duele al dominicano, la de impuestos internos. Sí, pero fíjate que es un sector que es estratégico. Sí, te puedo hacer una anécdota, claro. ¿no? Me preguntaban una vez que yo hacía una señora, fue en la antesala de un médico, yo me sentía muy mal, y él decía, yo salvo vidas. ¿Te Entonces le me decía? decía, sí, le respondí, yo salvo vidas. ¿Y usted es médico? No. ¿Usted trabaja con una ONG? No. ¿Y usted qué es director de impuestos? Uf. ¿Y cómo usted dice que salva vidas? Claro, yo salvo vidas porque con lo que se recauda desde impuestos internos podemos financiar los hospitales, podemos financiar los programas de salud, podemos financiar los programas de atención primaria, podemos financiar los programas que van a atacar la mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Y Entonces, justo te pregunto por eso, Guarocuya, porque ahora mismo, justo el día que el presidente hablaba, ese mismo día hablaban los medios de que se discutiría para el mes de septiembre una reforma fiscal, y esa reforma fiscal estaría siendo implementada a partir del próximo año. ¿Qué tan conveniente es, en medio de una pandemia y en la situación en la que está el país, en el rumbo que tú ves, llevar una reforma fiscal? Fíjate, es que el gobierno no ha tenido, vuelvo a la posición clara, la indefinición, porque el gobierno no ha tenido una definición clara desde el primer día de si efectivamente va a impulsar una reforma fiscal o una reforma tributaria, y si la va a hacer, cuándo la hará. Entonces ha habido posiciones muy contradictorias dentro del mismo gobierno. Diferentes ministros han estado opinando, luego el presidente mismo ha opinado sobre la reforma, y desde el Partido de la Liberación Dominicana la decisión que hemos tomado es opinar al momento de que efectivamente presenten un documento sobre una propuesta de reforma concreta. Pero ¿están de acuerdo con una todo lo demás, reforma? fíjate, es que lo de la reforma y el contexto de la reforma es parte de la discusión que tiene que darse con los principales agentes políticos y económicos. Por eso la posición del Partido de la Liberación Dominicana como partido, principal partido de oposición, es esperar si efectivamente hay una propuesta en ese sentido. Claro. El PLD está tirado ya a las calles. Vimos que metieron una rueda de prensa o en un acto hablaron del discurso y lo catalogaron como algo vacío, que era solamente promesas o campaña, propaganda. Bueno, es que es un discurso que se ha repetido en los últimos días en múltiples ocasiones y en diferentes escenarios. Es exactamente el mismo discurso. Diría que la única diferencia en la última locución del presidente fue la propuesta de reformas estructurales y sobre todo el llamado a los dirigentes políticos y a los agentes económicos y sociales. Pero me gustaría recordar que el Partido de la Liberación Dominicana, esto lo ha dicho estando en el gobierno, pero también estando en la oposición. Fuimos el partido que le validó precisamente el pacto eléctrico, que era exactamente el mismo pacto que se había planteado desde la administración del Partido de la Liberación Dominicana y que posteriormente ha sido firmado en esta administración sin ni siquiera habérsele cambiado una coma. Es el partido que ha hecho una oposición constructiva desde el primer día y que además a la visita que hizo el presidente a nuestra organización se le ofreció todo el apoyo necesario para poder impulsar iniciativas que son fundamentales para el desarrollo del país. Sin embargo, el partido durante un año se ha quedado esperando y lo que hemos recibido son bastante golpes, bastante batacazos, ¿no? A ustedes, por la administración que pasó.
Sí, más allá de lo que puedan ser imputados por casos de corrupción y que tienen una responsabilidad individual al respecto, y que el Partido de la Liberación Dominicana ha fijado una posición muy clara sobre ese tema. Claro. ¿Cómo está actualmente la situación del PLD a nivel de la percepción de la población dominicana? Sobre todo porque te voy a decir, fíjate que yo decía, mi amigo Guarocuya Félix, porque así te considero, Sí. del Partido de la Es Liberación, mutuo. sí, no, del Partido de la Liberación Dominicana, esto yo lo decía próximo a las elecciones o días cercanos y me comía a la gente y me pasó. Yo soy una persona muy plural, tengo amigos en diferentes partidos, creo en la gente, no en el color o el partido, y resulta que decir algo del PLD favorable consistía en un insulto a algunas personas que se sentían agredidas. ¿Cómo está eso Mira, en este momento? son ciclos, y evidentemente que una parte de la sociedad dominicana estaba muy enfadada, muy molesta con el Partido de la Liberación Dominicana por temas que entendían que no eran las prioridades de política, por determinados comportamientos de determinadas personas allegadas al partido o algunos militantes de la propia organización. Pero como te he dicho, son ciclos. Nosotros entendemos que el que tiene responsabilidad en malversación de fondos públicos tiene que rendir cuenta ante la justicia, porque los fondos públicos son sagrados. Y yo creo que nosotros tenemos que sacralizar el manejo de los fondos públicos en República Dominicana. Este es un tema que ni siquiera meritaría una discusión profunda de por qué esos recursos públicos son sagrados. Te decía que siendo responsable de la administración tributaria, salvaba vidas porque las recaudaciones sirven, entre otras muchas cosas, desde el sector público para financiar los programas de salud o financiar programas de empleo, o financiar la educación o financiar la infraestructura. Por lo tanto, no creo que se necesite mucha explicación para decir por qué los recursos públicos son sagrados. Y yo creo que ese enfado de la gente, con muy justa razón en algunos casos, yo creo que se exacerbó de manera deliberada y en un marco de una campaña política. Pero como te digo, son ciclos que van pasando, y ya el Partido de la Liberación Dominicana como gobierno representa el pasado. Claro. Como gobierno, o sea, la actual administración, el actual partido que tiene la responsabilidad, y por lo tanto ya no puede seguir achacando errores del pasado a la propia administración, que es el día a día. Ahora el Partido de la Liberación Dominicana lo que trata de ser y situarse como el partido de la agenda de política de futuro. Fíjate que hemos pasado, como digo, de ser el pasado a ser un partido que está precisamente en un proceso de readecuación interna, una readecuación bastante fuerte. ¿Están todos en ese mismo profunda. sentido? Estamos todos en ese mismo proceso. Hay una cosa más dentro de ese mismo tema. Perdón, para poder ser Sí. un partido que represente el futuro de la República Dominicana, con nuevas agendas de políticas, con nuevas políticas y nuevos políticos. Claro, pero fíjate que tú has dicho algo muy interesante de que el que haya cometido actos de corrupción, que vaya a la justicia y que pague por ello. Así es. Sin embargo, creo que están conscientes dentro del Partido de la Liberación Dominicana, sus principales miembros, tal vez todos, de que cometieron errores y que esos errores fueron los que le costaron de alguna forma la victoria electoral del 5 de julio del 2020. Sí, el principal error fue la división del partido. Ningún partido dividido gana. ¿Y por qué se divide ese partido que yo era creo una que coalición tan inteligente, yo creo que era tan eso astuta, da para un programa completo en sí mismo, pero diciéndolo de manera muy simple, tratando de dar una explicación muy simple, es cuando llegan a diferencias insalvables dentro del liderazgo. Porque yo soy más líder que tú, porque yo soy más que Guarocuya. Por múltiples razones. Digamos que esa es la simplificación extrema, pero por múltiples razones, cuando no hay un consenso, no hay acuerdo entre el máximo liderazgo, que nos lleva a entender que no podemos arbitrar las diferencias y que tienen que ser caminos separados. Evidentemente que un partido dividido no gana elecciones, eso lo enseña la historia desde la antigüedad. Por lo tanto, no estoy diciendo nada que la mayoría de las personas no sepan. Evidentemente que eso tiene que llamarnos, y nos ha llamado a una profunda reflexión a nosotros mismos como organización, de saber qué cosas nosotros tenemos que corregir, qué cosas tenemos que enmendar y qué cosas tenemos que innovar e implementar precisamente para volver a ganar la confianza de la sociedad. Ganar la confianza no es fácil, porque ganar la confianza implica, lo voy a decir en términos técnicos, tener costos hundidos. Tener costos hundidos es dar una credibilidad diferente, una nueva credibilidad a las acciones que nosotros hagamos como organización política. Y estamos en ese proceso. ¿Qué tiempo les tomaría eso?
Mira, nosotros... Digo, de cara al 24, porque sabemos que ustedes van a evidente apostar. y vamos a competir en el 24 Claro, con el interés de ganar las elecciones, claro. pero evidentemente que hay procesos internos que todavía tenemos que completar, como toda la readecuación de la estructura orgánica del partido. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el partido se está estructurando en torno a las mesas de votación. Una mesa de votación, un comité de base. Y eso nos va a dar la suma de comité de bases, nos da los intermedios y así sucesivamente hasta crear una nueva estructura de la organización que esté mucho más vinculada a las personas. Y el objetivo central, tanto de la organización como de la política pública, son las personas, no puede ser otro, porque somos las personas las que hacemos la política en el sentido de política como sinónimo de estrategia o en el sentido de organización de la sociedad. Por lo tanto, el partido ha entendido que tiene que darse una nueva estructura organizativa que refleje los intereses de la sociedad. Sí, tú sabes que hay algo que se dice, porque yo no estaba ahí y no tengo la evidencia de que el principal obstáculo lo tienen, como decíamos, internamente, porque a la hora de la democracia, de una solicitud, de una decisión, al parecer no fueron tan democráticos. Y hablo de la elección de los candidatos o de los precandidatos para la pasada elección, cuando se hablaba de los delfines. En este momento vemos a Francisco Domínguez Brito, vemos a Abel Martínez y vemos a una Margarita Cedeño que ya empezó a tirar visos de que quiere aspirar también a ser candidata presidencial en esto. ¿Cómo harán ustedes para elegir a su candidato? Mira, eso es positivo y ya el partido tiene definida digamos, la estructura organizativa que está en sus propios estatutos de cómo tiene que administrar el proceso interno que culminará con la elección de un candidato o una candidata en el momento que corresponda, ¿no? Y eso en el momento que corresponda lo determina la propia ley electoral y la ley de regímenes de partidos, de régimen electoral y de partidos políticos. Por lo tanto, estamos ceñidos a esa legislación. No tengo ninguna duda de que nosotros arbitraremos el proceso de la manera más adecuada posible para que la organización salga fortalecida en torno a una candidatura y que el que no permita gane competir. apoya al que gane. Así es, simplemente, esa es la democracia es esa. Y además hay que entender que los partidos políticos también en democracia tienen responsabilidad de gobierno. Cogobernamos en la medida en que legitimamos o no determinadas decisiones. Si lo mismo va hacia afuera de la organización en su interacción con la sociedad, lo mismo vale hacia adentro en la medida en que los candidatos perdedores también cogestionan el triunfo de quien es el candidato o candidata. ¿Cómo ves el escenario para el 2024? A pesar Mira, de que podemos estar un poquito lejos, pero ¿cómo lo ves? Lo veo desde el punto de vista del Partido de la Liberación Sí, Dominicana, desde el punto de vista del un partido. escenario de un partido con capacidad de competir, con capacidad de hacer alianzas importantes desde el punto de vista... Alianzas importantes. Sí, porque lo que nos demuestra el sistema electoral dominicano desde que fue introducida la segunda vuelta es que ningún partido por sí mismo es capaz de ganar en una primera vuelta. Por lo tanto, el Partido de la Liberación Dominicana, con una estructura mucho más fortalecida que la que salió al perder las elecciones, de la que salió de una división, estará en capacidad de hacer alianzas estratégicas en base a una agenda de políticas para la sociedad dominicana, una sociedad que tiene que situarse ya prácticamente en la segunda mitad del siglo XXI. Bueno, Guarocuya, de verdad sumamente interesante. No sé si tú también saldrás a aspirar a una senaduría. Pues no lo sé todavía. Fíjate Fíjate que no lo sé, porque fui precandidato a senador Claro. en las pasadas elecciones, precisamente cuando nos dividimos. Y en este momento lo que tengo es la responsabilidad de ser secretario de Asuntos Económicos del partido. Sí tengo una simpatía, por ejemplo, por Francisco Domínguez Brito al interior de la organización. Le apoyo activamente. Creo que es el mejor candidato que podemos tener para el 2024, pero al mismo tiempo sabiendo de que un candidato por sí solo no gana, sino que necesita toda la organización detrás, y eso implica tener a Abel Martínez también empujando en el mismo sentido, a la propia Margarita Cedeño y cualquier otro precandidato o precandidata que pueda sumarse en ese proceso. Así es que en lo personal todavía no he tomado una decisión al respecto. Yo creo que eso en el momento oportuno. El tiempo lo irá determinando. Sí, y las circunstancias, porque muchas veces más allá de las propias aspiraciones individuales, te debes a un colectivo. En este caso, el colectivo tiene que tomar decisiones muy inteligentes para poder estructurar boletas que
sean atractivas para el electorado, y no solo sean atractivas en función de la persona, sino también en función de las propuestas que efectivamente lleven los candidatos. Sabes que el segundo programa que nosotros realizamos cuando lanzamos Dominicana Buenas Noches fue con Domínguez Brito. Y recuerdo que él nos dio un titular para los periódicos, porque lo publicaron muchos medios, de que él iba a ser un buen presidente para todos los dominicanos. Recuerdo muy bien eso. No tengo ninguna duda y estoy absolutamente convencido de que de Francisco ser presidente, como espero que sea en las próximas elecciones, hará un gobierno precisamente para todos los dominicanos, un gobierno inclusivo. Eso implica que ya estamos trabajando en lo que potencialmente puede ser esa agenda de política. Sí, implica una agenda innovadora. Sí, tenemos de verdad mucho que trabajo. Muchísimas gracias, Guarocuya, por estar con nosotros. Es siempre placentero conversar con gente como tú que nos da diferentes aristas y siempre tiene una perspectiva bastante clara de los puntos que tratamos. Éxito. Muchas gracias. Con esto, porque sé que van a tener mucho trabajo. Y espero no tardar tanto en volver a tu programa. No, es que no, esto es de orden. Sí, yo creo que... No me haga como doña Cristina Lizardo, que ay, mi niña, pero no viene casi, viene arrastrada aquí. Yo creo que ese es el compromiso. Bueno, gracias, Guarocuya Félix. Gracias a ti. Es secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, y con él nos despedimos esta noche, deseándoles a ustedes que pasen un feliz resto del fin de semana y esperando también que nos volvamos a reencontrar la siguiente entrega de Dominicana Buenas Noches. Bye, bye.